Un día los ejecutivos de Disney se dieron cuenta de que China era una fuente de ingresos muy grande, por lo que empezaron a poner políticas de inclusión y rechazar cualquier guión no importando qué tan bueno sea, solo porque no es lo suficientemente inclusivo. Aunque eso es solo una excusa para contratar a más actores y directores asiáticos para sus proyectos, siendo en este caso el de la directora con traumas de la infancia. Por eso, yo, Lord Flash Mac, te narraré Turning Red. Esta es la historia de Min Lin, una chica china canadiense de 13 años que vive en Toronto, y como toda chica recién entrada en la adolescencia, ya se cree totalmente madura, independiente e inteligente. Pero en realidad es solo una morra castrosa a la que dan ganas de darle un golpe en la jeta para que deje de chingar. Y ella cuenta con su grupo de Beth, Miriam, quien es la más relajada y voz de la razón del grupo, Abby, quien es la más chaparrita y alocada y que no dudo que al crecer pueda volverse una pirómana o algo peor, y Prilla, quien es la más seria e inexpresiva, y viéndolas en conjunto se nota que su diseñador no se esforzó en darle variedad a sus arquetipos. La cosa es que ellas viven lo más felices haciendo sus estupideces de adolescente, que incluye babear por una banda de chicos K-pop, jugando con tamagotchis y usando teléfonos de teclado físico. ¿En qué año está ambientada esta película? Oh, 2002. Es raro que una película se sitúe en el 2002. Todos prefieren o la actualidad o los 80. Porque no es como que en los 2000 hubiera cosas muy interesantes. Pero bueno, me estoy desviando. La cosa es que Mei trabaja con su madre Ming en el, supongo yo, no tan antiguo templo de su familia donde veneran a sus ancestros. Y Mei siempre se esfuerza por complacer a su madre. Pero su madre es una Karen, o sea, una señora que se cree con el derecho de exigir lo más apropiado, que critica todo, que no le gusta nada, que no posee ni una pizca de comprensión ni entendimiento de la vida de adolescente, porque ella no la tuvo, y piensa que su hija es la más dulce y educada del universo, e ignora completamente que es una morra castrosa. Pero bueno, dejando de lado eso, la vida de Mei es perfecta, tiene buenas calificaciones, es aplicada en todo, se prepara para cuando su boy band llegue a la ciudad, y ella y sus amigas se la pasan espiando al cajero del mini super, porque recuerden niños, es el año 2002 y espiar a tu crush está bien. Además, ellas son mujeres y están en total libertad de hacerlo. Las ventajas de vivir en una época donde no existía Twitter. En fin, resulta que después de un largo día del trabajo, Mei inconscientemente empieza a dibujar al cajero con un estilo anime y se empieza a dibujar con él. Ya saben, fantasías de morra básica que sabe dibujar. Pero para su desgracia, su madre descubre esos dibujos y en lugar de hablar con su hija sobre los chicos y las chicas, o de valorar su talento artístico, da por hecho que el muchacho se aprovechó de ella. No soy experto en estas situaciones, pero creo que si una chica es aprovechada por un chico, ella no va a dibujarlo como si fuese una fantasía, o como si fuese un tritón, o siquiera dibujarlo. Pero bueno, esto le vale madres a Ming y va hasta la tienda a echarle en cara al muchacho que ni sabe quién es Mei y encima le muestra los dibujos que hizo, generando así una humillación pública a su hija, la madre del año. Y honestamente el que más salió mal de todo esto fue el muchacho, o sea, el tipo se ve claramente que odia su trabajo y todavía tiene que lidiar con las quejas de una doña que la acusa de insinuarse a una niña que ni conoce y tener que saber que fantasea con él. Espero que los cajeros de verdad no sufran eso. Igual, la humillación pública no será lo peor que Mei sufrirá. Porque a la mañana siguiente, esta despierta con la revelación de que su flor roja ha florecido. Cosa que no sería nada inusual excepto por el hecho de que esta viene incluida con la transformación de un panda rojo. Ya saben, cosas de chinos. Por suerte para Mei, esta descubre que solo necesita calmarse para volver a ser humana y que la transformación también cuenta con volverse pelirroja. Qué chido sería que la menstruación realmente te vuelva pelirroja. Digo, si vas a sufrir, mínimo que te veas bien sufriendo. Bueno, depende a quién le preguntes.
Pero pese a todo, Mei va a la escuela y trata de pretender que toda su vida sigue normal, pese a la humillación que acaba de sufrir y al hecho de que ahora es una bomba peluda. Y bueno, esa idea podría salir bien de no ser por el detalle de que su madre estaba espiando justo afuera de su salón, porque justo se le habían olvidado sus toallas. Señora, sé que la menstruación no debería ser visto como tabú, pero no se pasa, eso también es cosa de privacidad. Nada le costaba esperar al receso o mandar a que le hablen, vieja loca. Y como se imaginarán, el nivel de estrés y vergüenza hizo que Mei se transformara en Super Pandallín y se escapa de la escuela causando una decena de destrozos y posibles heridos por toda la ciudad. Pero a eso a nadie le importa. Lo que importa es que tal parece que esto del panda es una maldición heredada a las mujeres de la dinastía de Mei, porque una de sus ancestros pidió que le dieran ese don para así defenderse de los invasores, pero no tomó en cuenta la integridad emocional de sus hijas y demás descendientes, y que las guerras e invasiones no son eternas, a menos de que seas europeo, así que condenó a toda su descendencia. Por suerte, existe una forma de eliminar al panda, que es esperando a la luna roja, para que así puedan hacer un ritual para encerrarlo en un accesorio. Lo malo es que tiene que esperar todo un mes para eso, y la verdad tiene suerte de que sea una luna roja lo que le haga falta, ya que estos son relativamente comunes. Si fuese un eclipse solar o algún otro fenómeno astrológico, ahí sí ya se jodió. Entonces, al día siguiente, sus amigas la visitan inesperadamente y descubren sobre su transformación. Y dado que ellas provienen de una cultura donde se romantizan a los monstruos, porque recordemos que apenas hace un año se estrenó Shrek, pues no se asustan ni muestran su desprecio. Al contrario, le dan su apoyo incondicional. Y gracias a eso descubren que el poder de la amistad es capaz de controlar al panda. Entonces ponen a prueba a Mei y esta demuestra su poder de autocontrol. Lo que no demuestra es su poder de convencimiento, porque aún con el panda controlado no convence a su madre de ir a ver a su boy band. Aunque seamos honestos, ella tiene un punto, ir a un concierto es un lugar de caos. No es adecuado para que alguien que se pueda transformar en una bestia se altere. Además, esos boletos cuestan $200, no se pasen. ¿Quién sería tan tonto como para pagar por ir a escuchar música tan mediocre? Oh, mierda. Así que la única opción es que Mei y sus amigas encuentren la manera de reunir $800 antes del concierto. Por suerte, todos en la escuela de Mei adoran al panda y están dispuestos a pagar por abrazarlo y tomarse una foto. En otras palabras, Mei se dispone a ofrecer los cambios de su cuerpo para ganar dinero. Así es, damas y caballeros, aquí podemos presenciar una clara metáfora a el auge de la comunidad furra y lo rentable que puede llegar a ser, dejando a Mei como una completa visionaria y, como dice su profesor, una jovencita emprendedora, pero en ocasiones irritante. Pero puede que ahora sea muy inocente, más esperen unos 15 años y esos bailes, abrazos y mercancía que quién sabe de dónde sacaron, se convertirá en algo más atrevido. Porque bien dice Dai Craimola: el futuro del arte está en el porno furro. Si tú sabes dibujar porno furro, nunca te va a faltar punk sobre la mesa. Entonces el chico que la molesta le hace un trato, pagarle para que se presente a su fiesta como furra. Porque ¿quién quiere una botarga tétrica o un tipo haciendo el ridículo cuando puedes tener tu propio animal salvaje que es emocionalmente inestable y tiene la fuerza para desmembrarte? Grande muchacho, eres todo un extremista. Pero los planes no le saldrán tan fácil a la Mei, porque resulta que esa misma noche llega el peor temor de cualquier adolescente: sus tías solteronas. Y su abuela, quien es una completa controladora y está fuertemente convencida de que los pandas son extremadamente peligrosos y es su obligación controlarlos. Y yo me pregunto, ¿la maldición del panda tiene algo que ver con que todas en su familia sean mujeres? O sea, sabemos que ese hechizo se le dio a las mujeres, pero ningún miembro de su dinastía ha tenido hombres, y si se han tenido, entonces ¿ellos se pueden convertir en pandas? Y si sí, entonces ¿cómo se convierten? ¿Viendo el fútbol? Eso sería tan o hasta más peligroso que la menstruación.
mejor no hay que pensar en eso. En fin, todas esas cosas no van a impedir que Mei vaya a la fiesta, pero reconsiderando el hecho de que tiene una bestia en el fondo. Pero como dinero es dinero, vale la pena poner en riesgo a todos en ese lugar. Así que las chicas se dan por victoriosas hasta que descubren que el concierto será el mismo día que la luna roja, lo que hace que Mei pierda el control absoluto y en cuanto al bully le empieza a hablar, esta va a darle la madriza que tanto se venía buscando. Y mientras todo eso pasaba, su madre, por pura casualidad, se da cuenta de toda la organización emprendedora y visionaria de su hija. Y bueno, eso no la enorgullece, la preocupa. Y se preocupará más porque encontró a su hija a punto de arrancarle la cabeza a un chico. Y siguiendo con la costumbre, Mig no culpa a su hija por casi matar a alguien, sino a sus amigas, porque cree que ellas la convencieron de todo, y Mei, con tal de no quedar mal, le sigue el juego. Y así, el día del concierto llega y Mei y su familia se preparan para el ritual mientras sus amigas van al concierto. Entonces da inicio a la ceremonia y envía a Mei a un reino místico donde su ancestro le da un portal para separarse del panda. Por lo que entra y empieza a separarse, pero... del arte está en el porno furro. Si tú sabes dibujar porno furro, nunca te va a faltar pan sobre la mesa. A la mera hora se arrepiente porque recuerda los bellos momentos que vivió como el panda y se da cuenta que ahora es parte de ella y debe aceptarlo como tal. Eso y porque no es ninguna tonta y sabe que el concepto de animales antropomórficos va a ser muy rentable en el futuro. O sea, ¿están conscientes de cuánto generan estas propiedades en la actualidad? Son una comunidad válida, no siempre es algo sexual. Entonces interrumpe el ritual y se fuga al concierto, donde ella, sus amigas y hasta el bully, que no parece tener ningún rencor con Mei por casi matarlo, disfrutan de la música de los boy bands. Salta, baila, si nos quieres ayudar a que Twilight tenga su corona una vez más a saltar, bailar, esto fuerte sonará, si juntos estamos Twilight su corona al fin tendrá. Eso hasta que Min llega en su forma de kaiju, porque tal parece que ella en especial tiene un panda del tamaño de un edificio, y su esposo lo sabía, lo que confirma que a él... Me gustan grandes, me gustan gordas. Así que Mei y su familia confrontan a Min y esta la distrae con el poder del berreo. Y el poder de las referencias al anime, eso es más efectivo. Pero para garantizar la victoria, la abuela y las tías deciden romper los amuletos donde estaban sus pandas y ayudan a poner a Ming en el círculo del ritual, y así toda la familia vuelve a separarse del panda, excepto Mei, quien se mantiene con la idea de conservarlo, solo que esta vez su madre lo acepta. Y bueno, no es por cuestionar su decisión, pero ¿acaso ya olvidó que casi mató a alguien con ese panda? ¿O los daños que ocasionó por andar en las calles con él? O sea, esto no se hace porque los pandas sean feos, se hace porque son peligrosos. La abuela no tiene una cicatriz porque sí, y ya vimos que Mei es bastante inestable y fácil de provocar. Sé que la idea es comparar al panda con la menstruación, pero también podríamos compararlo con una enfermedad psicológica que, si no se trata, podría lastimar a propios y extraños. Pero bueno, si lastima o mata a alguien, supongo que ella será la que se vaya presa. Y así todo vuelve a la tranquilidad y Mei hace justo lo que les dije, usa al panda para ganar dinero y cuando sea 2016 va a ganar mucho más dinero y vaya que lo necesitará. Una jovencita emprendedora. Y bueno, al final esta película nos enseñó, primero, el auge de la popularidad de los furros. Segundo, que hay algo que todos los linajes van a compartir y son las maldiciones y los traumas de la infancia. Y tercero, que pese a la época en la que estamos, aún hay gente que trata la menstruación como tabú y piensa que es inapropiado explicárselo a niños de 7 años y por ende una película animada no debería tratar el tema. Bola de estúpidos.
Pero bueno, con todos felices y contentos termina esta película. Esto fue una narración de Turning Red, y si ahora quieres una narración de Encanto o una de la primera temporada de The Old House, te dejaré las respectivas ventanas a las que puedes hacer clic, así como mi canal principal. Y si quieres más resúmenes u otros tipos de videos, recuerda suscribirte, darle like y compartir para que así puedas seguir haciendo este contenido. Por lo que nos veremos muy pronto.